Ay, no sé qué decir. Solo comienza ya. No sé cómo hacerlo. Pero bueno. Hola a todos, mi nombre es Emilia Pazimiño y este es el primer episodio de mi podcast. Esta serie de podcasts se van a tratar sobre conversaciones cotidianas con gente cercana a mí, amigos, familia, simplemente recordando, hablando de temas tal vez controversiales o simplemente temas que están ahí y ahora pasamos un montón de tiempo encerrados juntos. Entonces creo que muchas conexiones se volvieron ahora más reales o vuelves a conectar con personas de tu misma casa que tal vez no hablabas porque pasaban trabajando o estudiando o alguna cosa. Entonces, más o menos la temática de los podcasts van a ser de esta manera. Bienvenidos a mi primer episodio. Y esta vez mi invitado es mi novio. Soy yo, Diego. Qué gusto. Y lo que queremos hablar un poco es comparar nuestras infancias. Yo nací aquí en Ecuador, en Quito. Mi familia de parte de mi padre, súper quiteña, vivía en el centro, se pasaron a vivir al valle. Mi madre, en cambio, lojana, sin embargo, cuando era pequeña se mudó para acá y ya no regresó a Loja. Entonces, de igual manera, quiteña, mientras que... Se desalojó. Yo nací en Suiza, en Berna. Hay que saber que en Suiza se habla 4 diferentes idiomas, dependiendo de en qué parte están. Puede ser francés, alemán, italiano o romanche. Y yo me crié en la parte alemana. Allá estuve los primeros 14 años de mi vida. Había visitado antes Ecuador, pero así en vacaciones de verano nomás. Y conocía la casita de mi abuelita en la Quito Sur y un poco algo de la playa, pero más de eso no conocía de aquí. Pero siempre fueron buenas mis primeras impresiones y siempre estaba emocionado por regresar a Ecuador. Aunque sí es un mundo diferente al que uno conoce. Claro, totalmente. Pero... ¿cómo era? No sé, vayamos por cosas básicas como el ir al colegio. Por ejemplo, había una época en que mis tías trabajaban, mi tía en el centro, mi otra tía en la súper, mi padre trabajaba en el mercado mayorista, mi madre no conducía, aún no lo hace, y simplemente teníamos el recorrido escolar. Entonces yo me acuerdo que iba con mi mamá acompañada en la mañana a la esquina y ahí pasaba la buseta, estaba con mis amigos, pero es un recuerdo súper vago porque después de eso mi padre dejó el mercado mayorista, trabajó desde casa y simplemente él me llevaba. Entonces eso es lo que te puedo decir de cómo yo iba al colegio. No, en mi caso era diferente. Y allá tanto los colegios como los kinders y las escuelas están más o menos ubicadas cerca de las casas. O sea, tienen como perímetros en donde van los alumnos, porque uno no puede escoger a qué colegio quiere ir a menos de que vaya a ser un privado. En los públicos te asignan dependiendo del área que te encuentras y usualmente no está más de 10 o 15 minutos a la bien de bicicleta. En mi caso estaba prácticamente a la vuelta, creo que estaban unas 4 cuadras y desde el kinder ya me enseñaron. El primer año de kinder iba con mis papis todavía, ellos me acompañaban, y de ahí el segundo año de kinder ya iba solito, iba a pie todavía. Y de ahí una vez ya pasé a la escuela, más o menos en segundo grado ya comencé a usar la bicicleta. Igual la escuela quedaba a la vuelta, quedaba más cerca que el kinder. En 3 minutos estaba en la escuela. Y el colegio sí me demoraba un poquito más, ahí sí eran unos 8 minutos más o menos. Pero usualmente sí los niños llegan a pie o en bicicleta. Muy, muy, muy rara vez es que los padres van a dejar en el carro. ¿Por qué no hace falta? Para que te manden ya solo en bicicleta, o sea, tu madre es suiza, tu padre es ecuatoriano. Tal vez tu papá tenía ese recelo que tienen aquí los padres de no, mi hijito chiquito, incluso en la buseta es como les va a dejar hasta la esquina para que el niño se suba y cosas así. De hecho, para eso tengo una anécdota, porque en el kinder mi padre estaba, no, antes en el pre-kinder, no me acuerdo cómo se llama, el jardín infantil, mi padre estaba preocupado porque resulta que yo tenía el cabello muy largo y churrón, y los niños y los profesores creían que era una niña, estaban convencidos de que era una niña, y mi padre no creo que le gusta mucho la idea, y fue muy radical y me peló, se me dejó con el pelo corto. Pero bueno, volviendo a lo que te habías dicho, en realidad no
no había mucho recelo de su parte. Se acostumbró rápido a cómo eran las cosas y ellos obviamente los dos igual trabajaban y no es que disponían de mucho tiempo para estar yendo a ver y todas esas cosas. Así que para ellos más bien fue un alivio de que fuera independiente en ese sentido. Claro, es las reglas básicas, no te subas en carros ajenos, si te quiere acompañar un adulto, que sea solo un padre de los niños. No hables con extraños. Ajá, no te desvíes del camino, no te quedes, ven rápido, ven de una a la casa, todo eso. O sea, son cosas que siempre me decían y en el kinder mismo nos inculcaban de eso. Pero de ahí no había mucha resistencia de parte de mi padre. Claro, ¿en qué trabajaban tus padres? Mi padre, él estudia aquí Derecho, pero en Suiza, obviamente por el impedimento del idioma, no podía ejercer su profesión. Así que él los viernes y los sábados trabajaba en un bar que se llamaba El Rincón Latino. Los dueños eran unos hermanos peruanos que él había conocido en el fútbol, me parece, y ya ahí consiguió el trabajo. Y entre semana trabajaba en el COP, que era prácticamente como el Mega Maxi, pero él trabajaba en la parte de la bodega, es decir, distribución de productos y toda esa cosa. Eso era su empleo. Antes de eso, había trabajado en un centro de refugio para extranjeros, bueno, tanto legales como ilegales, hasta que les cacharan, ¿no? Pero eso era su trabajo del lugar, se llamaba IMAT. Y mi madre, ella en cambio trabajaba en cosas bien interesantes. Ella era... no sé cuál es la palabra en español. Prácticamente su trabajo era cuestionarles a los inmigrantes ilegales. Los interrogatorios. A los interrogatorios, exacto. Los interrogatorios, preguntarles sobre la razón por qué están aquí, qué es lo que pasó, si es que la historia que ellos cuentan es verdad, y ella tenía que indagar ahí. Y de ahí de eso pasó a trabajar en cambio a la cárcel de Berna, que fue un trabajo muy duro porque ella fue una de las primeras mujeres que estaba trabajando ahí. Y claro, mi madre, 1,54 m, creo 1,56 m, sí. No es que sea... intimidante, ajá, en ese sentido. Los suizos sí son medios altos, ¿no? La mayoría, y claro, había musculotes y ahí estaba mami, el piojo entre todos. Pero sí se defendió bastante bien, sí dio pelea. Así que eso trabajaban ellos. Y genial, yo me acuerdo que mi padre, cuando digo que trabajaba en el mayorista, tenía estas bodegas y era chistoso porque tenía la bodega y también la bodega mi tío. Entonces yo iba con mi papá, obviamente fines de semana, porque tenía escuelita de lunes a viernes. Claro. Y cuando me llevaba, me acuerdo que no sé si era un bodeguero o el hijo de algún bodeguero que tiene una patineta. Y en la bodega tenía como la despensa que se abre al público y tú entras y ahí eliges los productos y tenía las perchas con diferente comida y alimentos. Y atrás tenía las bodegas con los cartones y todo eso, y ahí había esta especie como de rampa. Era literalmente como un triangulito alargado y la textura era como de lija, una lija tipo 100, así. Y él siempre llevaba su patineta antiguísima, y se la pasaba saltando, y me encantaba verle, y creo que desde ahí me encantó mucho la patineta. Entonces después yo pedí una patineta y toda la cosa, pero lo genial de este trabajo era que tanto él como mi otra tía y mi abuela trabajaban vendiendo productos tipo caramelos, licores, galletas, y para un niño que tengas eso tan cerca en la casa, entonces simplemente genial. Incluso yo sabía ir donde mi tío y él siempre me marcaba y me llevaba por las perchas y me decía elige algo, y siempre cogía galletas de amor o chocolate. Y era muy chistoso porque yo regresaba cargada de cosas donde mi padre, y él era como, carajo, nenita, ¿por qué sigues cogiendo eso? Aquí tienes lo mismo. Y mi tía era como, pero no le hables y cosas así. En cambio con mi madre es no complicado, pero yo cuando era pequeña me acuerdo que mi madre primero estaba estudiando en la universidad, porque ya le tocó dejar la universidad por trabajar. Claro. Y después de ello ella empezó a trabajar diseño interior. Entonces mucha de mi infancia era verle a mi madre en la universidad. Y como es diseño interior, entonces era haciendo maquetas, haciendo mapas en AutoCAD, 3D Max, que renderizando, todas esas cosas. Entonces me encantaba, era como, wow, qué cool que es mi mamá con sus maquetas y cosas así. Y obviamente era chistoso porque venían sus amigos a la casa, como cualquier, o sea, claro, como cualquier estudiante, ajá. Entonces venían sus amigos a su casa y era muy chistoso. Tenía una amiga que se llamaba Laura, Laura Oviedo.
Y le decíamos siempre Laurita, y era un amor de persona, era como que todo amor y paz y así. Y siempre nos decía a mi hermano y a mí, mis pequeños demonios. Sí. O cuando mi hermano llegaba decía, siento la presencia del enemigo. Era súper chistoso. Entonces en este lado de mi madre, el recuerdo que yo tengo de más pequeña tal vez no es mi madre trabajando, sino mi madre estudiando. Y obviamente después empezó a trabajar. Me acuerdo que era en una empresa, creo que por el Quicentro o algo así, de kerámicos, algo así. Y obviamente ella iba, pero era solo a veces en la semana porque nosotros estábamos pequeños y no tenían con quién dejarnos. Y ya prácticamente ese es como que el recuerdo que yo tengo de mis padres, yo estando pequeña. Y así, obviamente como digo, después mi padre tuvieron aquí el local de ropa justo al lado de mi casa, entonces ya no había problema con que un padre salga o cosas así. Pero la mayor parte de mi infancia, cuando era pequeña, era mi madre estudiaba, mi padre trabajaba. Y nosotros igual con mi hermano estudiábamos. Claro. Pero eso, otra cosa que creo que sí es diferente porque me lo has comentado es ¿qué clases te daban? Verás, lo que... O sea, al inicio lo básico, ¿no? Por ejemplo, nunca recibimos catecismo. Teníamos religión, pero eso era como una extracurricular, pero no te daba el colegio. Si no ibas a la iglesia, eso era como que 2 veces al año, creo que era por un mes que ibas a la iglesia y recibes las clases, pero no era de parte del colegio. Y de ahí lo que noté que es diferente acá eran las clases de manualidades. A partir de quinto y sexto grado nos decían, bueno chicos, pueden hacer o trabajar con madera y metal, o pueden trabajar con textiles. Y yo lastimosamente tenía 2 manos izquierdas para madera y metal, así que lo primero que hice, me metí en textiles. Y obviamente estaba rodeado de chicas, que en ese entonces no me molestaba, pero me fue bien, ¿no? Lo malo es que tenía una profesora que era un poco racista y que también había tenido mi hermana antes, y siempre me trataba medio raro, no sé, no me llevaba muy bien con ella, por más que intentaba, pero no sé. En todo caso sí aprendí algunas cosas, ¿no? Podía coser, podía... enhebrar. Ajá, algunas cosas que me enseñaron. Y de ahí el sexto grado ya cogí también metal y madera. Y era bonito porque el colegio tenía un montón de máquinas. O sea, tenían las máquinas, las perforadoras grandes, tenían los serruchos grandes eléctricos para lijar las máquinas grandes. Eran máquinas grandes y que eran peligrosas en sí. Claro. O sea, un niño que no sabe usar tranquilamente se volaba un dedo o se lastimaba de alguna manera, pero... No, se tomaban el tiempo de enseñarnos siempre con el equipo de seguridad y los profesores lo hacían muy bien porque prácticamente no había accidentes, o sea, nunca se escuchaba que un niño realmente se haya lesionado fuerte. Yo mismo me corté una vez con una navaja suiza, me hace menos fuerte, pero eso ya fue lo peor. Y también daban mucho énfasis en los idiomas. Nosotros empezamos con francés en 4º grado y de ahí a partir de séptimo ya teníamos inglés. Pero francés, justamente por el mismo hecho de ser uno de los idiomas que se habla en Suiza, empezamos por ahí. Igual a partir de quinto teníamos la opción de elegir o no italiano y también latín, si es que queríamos. Y me acuerdo que mi hermana sí fue por latín, yo con el inglés ya tenía suficiente, dije no, ¿para qué voy a aprender más? Pero el inglés es así de exigente como tal vez fue el francés en un inicio. No, yo creo que el francés enseña mejor que el inglés, justamente por el mismo hecho de que es idioma del nacional, ¿no? El inglés en comparación a Alemania, por ejemplo, no es tan bueno, porque allá en Alemania dan más temprano el inglés y dan con mayor énfasis. Me acuerdo cuando ya llegué aquí al colegio, me fui al colegio alemán y tenía obviamente compañeros de Alemania y su nivel de inglés estaba muy avanzado, o sea, yo sí había quedado atrás. Y el francés sí lo enseña bien, ¿para qué también? Y ahora que me lo dices, hay un sistema en Suiza, en la escuela y en el colegio, que es diferente acá y que me parece muy interesante, y es que una vez que acabas primaria, te categorizan prácticamente. Hay 3 niveles, hay el real, el sec y el spätsec, y dicen, si es que vos tienes notas bajas, te vas al real y vas a recibir un mayor apoyo de parte de los profesores, pero ciertas profesiones no van a estar abiertas para vos. O sea, un estudiante que está en la real no puede aspirar a ser médico, no va a alcanzar. O sea, desde chiquita te dicen, ¿sabes qué? No es que no seas inteligente, pero tienes tus fortalezas en otras cosas. Vamos a invertir en darte una enseñanza un poco más práctica, tal vez para que hagas algunas manualidades y vemos cómo prosperas. No tenías la posibilidad de pasar de un nivel a otro nivel.
si es que tenías buenas notas, pero era complicado. Y era por materias, si es que ya tenías la mayoría de materias en ese nivel, ya pasabas por completo a ese nivel. Y la SEC era más o menos el promedio, así normal, y la Spätzle que eran los más estudiosos, tal vez los más inteligentes, no se puede decirte, pero en todo caso los que tenían mejores notas. Y ellos en cambio, ellos ya tenían la preparatoria para ir luego al gimnasio y luego ir a la universidad. Hay que recalcar que no mucha gente se va a inscribir a la universidad, o sea, no es como aquí que es o trabajas o estudias. Ajá. No, allá un porcentaje bajo, tal vez un 15-20% estudia en universidad, y los demás a partir de noveno empiezan a hacer prácticas. En octavo ya te enseñan a hacer tu hoja de vida y te inculcan a que vayas a conversar por aquí, dejes tu hoja de vida por acá, y para noveno ya esperan que tengas tu lugar para hacer prácticas. Vas a hacer tus prácticas, recibes dinero, y eso es algo muy importante porque a partir de los 16 años ya puedes tener un ingreso de más o menos 800 a 1000 francos suizos, y eso te da una tremenda independencia. Por eso igual en Suiza es costumbre que a los 18 años ya dejas la casa. En todo caso recibes dinero, y en muchos casos, si te gustó el lugar, si te gustó la práctica, de una vez te emplean. Se acaba el año y medio, los 2 años, y ellos dicen, bueno, nosotros invertimos nuestros recursos en ti para que tú aprendas esta profesión y has hecho un buen trabajo, quisiéramos que te quedes un poco de tiempo y pues hagas valer todo ese tiempo que estabas estudiando. Pero eso es algo muy, muy interesante. Y en mi caso yo entré a la SEC, menos en francés, ahí estaba en la Real, y esforzándome, ya pasé a la SEC tranquilamente, pero ya solo me quedé hasta séptimo nomás. ¿Y más o menos cuántos años tienen cuando ya les categorizan? Sexto grado sería más o menos 12, 13 años. O sea, desde chiquitos ya les dicen, ¿sabes qué? Y eso es otra cosa, no solo les categorizan por notas, sino también por la conducta. No tanto si te portas bien o mal, sino que en las libretas, al menos de primero o cuarto, no es que te dan notas, sino te dan uno de más o menos, bien, muy bien y excelente. Sobresaliente. Sobresaliente. Ajá, pero en varias categorías, como que trabajo independiente, ¿puede trabajar independiente? Sí. Respetuosos con sus compañeros, sí. No sé, ortografía, ordenado, o sea, son valores, se puede decir, o características específicas que ellos evalúan, y a base de eso igual también hacen el juicio en dónde meterte. Pero yo le veo su utilidad, o sea, al final, claro, habrá gente que, no sé, no todos aspiran a ser médicos, pero tal vez muchos sí lo hacen, pero no todos están destinados a hacerlo. Es que no lo sé, es una edad donde tal vez todo lo que te digan te llega. Entonces, sí, bueno, que te digan tan pequeño como tú vas por este lado, como claro, no intentes lo otro, no. Siento que sí presenta un tipo de freno, como, ¿sabes qué? Sí. Déjalo, sí. No sé. Ahora la cosa es como que algo grosero. No es que solo te llegan a decir eres malo para eso, sino también te dicen eres bueno para esto. Claro. Así que vos enfócate en esto, intenta. Claro, aprovecha esto. Y la educación allá es mucho más personalizada. Eso sí, o sea, por mis 8 los estudiantes, yo nunca tenía un curso más grande de 20 estudiantes, tal vez 21 o 22. Nunca. Y sé que aquí no es igual. Y sé que también, por ejemplo, los deberes, no sé, matemáticas, les mandan a hacer 100 ejercicios y ya. Pero allá es más personalizado, tienen más contacto con los niños, buscan encontrar sus fortalezas, sus debilidades para ayudarles en eso. Y el profesor también es, o sea, no más dedicado, pero se compromete más con los estudiantes. Claro. Yo creo que, bueno, yo estudié toda mi vida en una escuelita primaria, secundaria privada. Claro. Entonces yo tenía lo mismo en el sentido de que mi clase de más estudiantes creo que fuimos 15, pero ya para graduarnos. No eran muchos. De ahí cuando éramos chiquitos nos dividían. Si pasábamos creo que de 15 o de 20 hacían 2 paralelos. Wow. Mi hermano, por ejemplo, cuando él creo que pasó a séptimo de básica, eran como cerca de 30, los dividieron 15-15, su mejor amigo lo pusieron en el otro lado. Entonces, en cuanto a las clases, me parece increíble siempre que me dices que hacías tus casitas de madera y cosas así en la escuela. Claro. Aquí esto no pasaba. En mi colegio y escuela había esta clase, creo que llevo pensando el nombre de esta clase hace mucho tiempo. Yo le digo mimos. Pero era porque eran unas clases como de soltura, en el sentido de que no te presentaban las típicas cosas estructuradas de toma una hoja y pinta o dibuja o pon las lentejas o algo así. Obviamente tenía esas clases para aprender las letras, que pongas la lenteja, los frijoles, el maíz, todo eso.
Pero esta clase te presentaban así como en las películas cuando están frente a no sé, a personas detenidas o algo así, les demuestran como estas imágenes todas raras, que parece una mariposa, parece una mancha, parece algo así. Ajá. Sí. Entonces te hacían interpretar eso. Yeah. Entonces era como genial porque no tenías un bien mal, no tenías un verdadero falso, claro. no te decían como estás mal, sino que obviamente no sé qué deberían los profesores, ahora me pregunto, es un poco raro, pero era súper chévere esta clase. Igual mi colegio se enfrascaba mucho en la música, entonces por ejemplo siempre teníamos por lo menos 1 hora a la semana de música. Al principio yo inicié con flauta como todos, después me cambié a piano, después estaba en xilófono, después guitarra, intenté batería, canto, fracasé en todas y cada una de ellas. Bueno, en la guitarra y el piano no tanto, pero hasta ahora me acuerdo del G-A-G-E de para Noche de Paz en el xilófono, porque ahí está por letras. Entonces eso rescata un montón de mi colegio y cómo privilegió los idiomas, porque yo desde que tengo memoria me acuerdo la insistencia y la responsabilidad que me crearon en el inglés. Sí. Porque para mí el inglés es como un segundo idioma, en el sentido de que no es que lo hablo perfecto, pero puedo entender tranquilamente una conversación. Depende del, no sé, de dónde seas o algo así, de cómo cambia el inglés. Me puede costar un poco más, pero es un idioma con el que me siento muy cómoda. Como un libro en inglés no me asusta, sea de lo que sea. Entonces llegábamos a tener como 10 horas a la semana de inglés. Como 3 días, 2 horas, a veces 3 horas, 1 hora, cosas así. Entonces siempre el inglés fue un fuerte muy grande que puso el colegio hasta que nos graduamos. De igual manera, en 2009 tal vez, tengo esa duda, 2009 o 2006, yo creo que tenía unos 9 años, 7, 9 años tal vez, pusieron el alemán. Hicieron Precioso. Divino. Wunderschön. Pusieron este convenio con PASH, que era Partnerschule in der Zukunft. Entonces, con la casa Humboldt y toda la cosa, entonces empezaron las clases de alemán. Tuve un profesor que se llamaba Sasha, era de Alemania, creo que era de Bayern o algo así. Era el mejor profesor de la vida. Era súper gracioso, o sea, no hablaba español mucho. Entonces, es súper genial porque te obliga a ti a aprender lo que sea de lo que sea para poder hablarle. Entonces, me acuerdo aprendiendo el ABC, los números, los animales. Y me encantaba, tenía un cuadernito, hasta ahora me acuerdo, era de estas Wings o algo así. Y ahí siempre anotaba, porque lo que hacíamos era solo preguntarle random cosas y que él nos ponga la traducción. Cuando ya acabamos la clase, era ¿cómo se dice reloj? ¿Cómo se dice no sé qué? Y todos tenían un vocabulario diferente y llenábamos páginas y páginas solo de vocabulario. Pero qué chévere, buena forma de Era súper chévere. Sí, entonces el alemán después entró. Y justo, a mí siempre me han encantado los idiomas, yo quería aprender francés. Y con esto que surgió el alemán, pusieron las becas con la casa Humboldt. Entonces tú tenías un porcentaje de descuento, la cosa que aproveché. Ya unos 2 años antes de graduarme, estudié en la Humboldt 8 meses, después fui a Alemania, estudié allá 2 meses y todo eso. Sin embargo, al final ya el nivel bajó mucho, ya no era tan exigente y nosotros mismos ya no los tomábamos en serio. Porque ya obviamente ya las otras clases nos pesaban más. Alemán era 1 hora libre más o menos, las profesoras rotaban mucho, entonces ya no tenías esta continuidad ni esta iniciativa que uno tiene cuando es niño de aprender un nuevo idioma o algo así, sino ya que no aparte es alemán. Sí, alemán es difícil. O sea, el alemán, la gramática es difícil, la pronunciación es difícil, el entendimiento es difícil. Y solo si tú escuchas a una persona de Berlín o una persona de Dresde o algo así, cambia totalmente. Entonces que te pongan un día un audio de alguien en Berlín y después que te pongan un audio de alguien de Bayern que está en Estados Unidos, es como, ¿qué dijo? ¿Quién dijo qué cosa? ¿Qué cosa? Entonces era como que en este sentido de idiomas, música, creo que esa era la parte más creativa, digamos, que nos dieron, y obviamente deportes. Siempre educación física 2 veces a la semana, fútbol, básquet, vóley, había ping-pong después, y había otro que ahora se me fue, Sojukai, que era esta mezcla de
peleas. Es como un karate con taekwondo y cosas así. O sea, aprendías punces y aprendías defensa personal. Eso prácticamente. Pero te digo, eso ya era 3 años antes de graduarme o algo así. Pero escuela privilegiaban estos idiomas. Y obviamente las clases, por ejemplo, eran matemáticas, estudios sociales, ciencias naturales. Me acuerdo de esas de las básicas. Después ya era como que física, química y cosas así. Pero igual, el idioma siempre estuvo ahí fuerte, los 2 idiomas, el uno más fuerte que el otro. Pero ya esta clase de mimos, según yo, ya fue perdiéndose en el camino, como también la música. Después la banda del colegio era opcional. Entonces era como, si es que tú querías estar en la banda, pues tenías que quedarte extracurricular para practicar. Claro. Entonces obviamente pasas en el colegio 7, 8 horas con un recreo y un receso que de 15 minutos, literalmente hasta que salgas de la clase y el profesor se demore mandando el deber. Ya se te va el tiempo. Ahora que dices lo de receso, ¿cómo se anunciaba el receso en tu colegio, en tu escuela? Realmente no me acuerdo. Teníamos la alarma. Ya. Entonces la alarma sonaba cada cambio de hora. Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo tenía 2 horas de matemáticas, esperaba la segunda alarma para saber que mi profe se tenía que ir. Ya, claro. El recreo era lo mismo. Pero, por ejemplo, cuando había días de lluvia, no nos dejaban salir al patio. Porque mi patio se volvía un tipo de charco enorme de lodo y agua y los niños jugaban y se resbalaban y se caían y los uniformes quedaban hechos pedazos. No nos dejaban jugar a la pelota en el césped del fútbol, no nos dejaban jugar. Claro. Era máximo ir a la cancha de básquet, pero de igual manera todo era así. Pasaba el inspector Johnny con un megáfono y decía, por favor, quédense en sus aulas o salgan aquí al patiecito interno, cosas así. Ahí topaste unos puntos muy interesantes. Para empezar, el inspector. Yo sé que desde aquí en el colegio alemán igual había un inspector que controlaba los uniformes y eso me lleva al segundo punto, el uniforme. En Suiza no había ni inspector ni tampoco uniforme, a pesar de que cuando llegué obviamente me fastidiaba, decía, qué tontería, qué retroceso, tenía que ponerme un uniforme para irme al colegio. Pero lo peor es que más en Suiza que acá, creo que un uniforme había sido inteligente porque de niño o de joven mucho importaba la marca de ropa que vos llevabas puesto. Ay, no. Mucho importaba la marca. Y si, obviamente, si no tenías, digamos, si no venías de una familia muy pudiente o en todo caso que daba énfasis en gastos, en otros gastos, no tenías ropa de marca. O sea, no tenías ropa conocida. Era ropa que te servía útil cualquier rato, pero no era de marca. Y ya te empezaron a molestar los compañeros por eso. Y de ahí, respecto a lo otro, en Suiza era del revés. Bueno, no al revés, pero te dejaban hacer la cosa que querías y era aún peor porque allá un buen tiempo nevaba. Y claro, vos te pegabas tus guerras de bolas de nieve y regresabas mojado, congelado por completo, pero tenías tu atuendo. O sea, llegabas, tenías unas banquitas con ganchos, tú ponías tu chompa, ponías tu saco, ponías tus zapatos, te ponías chancletas, te ponías otro saco y con eso recién ingresabas al aula. O sea, nunca entrabas con la misma ropa, con la chompa y con eso al aula con el que estabas antes. Y no sé, me parece algo interesante porque nadie se quejaba o lo hacía complicado, todos lo hacíamos, era regla general de seguir. No lo sé, acá no te digo problema. Esto del lodo y ahora lo entiendo porque de verdad cuando mis compañeros jugaban fútbol y la cancha había llovido 2 días atrás, el lunes llovió, el jueves se ponían a jugar fútbol, la cancha seguía con lodo, seguía mojada, se arrastraban en el césped de las caídas, de las barridas, de cualquier cosa, entraban con ese olor a la clase. Uy. Y el lodo no es un olor agradable. No, entonces obviamente se abría ventanas. Tenía una profesora que hasta trajo el spray para porque apestaba la clase. Bueno, entonces, aparte, o sea, obviamente para nosotros el día que podíamos ir con cualquier ropa era increíble. Buscabas tu mejor atuendo. Claro. Pero, por ejemplo, ahora que estoy en la universidad, es como, ¿qué me pongo? Sí, no por el hecho de que ya no tenga ropa bonita que presentar, sino que me pongo de todo. Entonces llegas a un punto en no voy a repetir o no voy a ser tan obvia cuando repita ropa.
Entonces entiendo esa de que el uniforme sí te facilita un poco la vida. Sí. Porque no tienes que estar cada mañana pensando que me pongo este jean, esta cosa. Obviamente cuando eres niño no te importa y te vistes como quieres. Claro. Pero siempre hay el papá que te queda viendo feo si combinas un pantalón verde con una camiseta rosada. Nunca van a comprender. Exacto, entonces eso igual te digo, es como que ahora podemos entender cosas y preguntarnos cosas que de chiquitos solo estaban ahí y ya. Entonces es súper, no sé, esto del inspector y eso allá, yo no sabía nada de eso. No. Según yo, había inspector en todo lado. No. Había el APAT, El conserje. El conserje. Y Claro. el conserje era el bravo. Y yo me acuerdo que hicimos una travesura en 4º grado con mis compañeros y fuimos tan pilas que nos fuimos de los aulas de 1er grado, nos fuimos a esos baños y bombardeamos el baño, estábamos jugando con papel y agua y dejamos todo pegado. Lastimosamente cuando salimos nos vieron algunos de 2º grado y ya pues ahí nos delataron y el conserje era el bravo. Pero los castigos tampoco era que, o sea, no es que te mandaban a la casa o cualquier, no, castigo era coge tu funda. Había como unos aparelhos, unos ganchos de lejos, coge eso y ahora van a darse una vuelta y me llenan la funda con basura. Wow. Y se aseguraban de que la escuela era limpia. Y es otra cosa, no tenías mucha basura. Es práctico. Es práctico y después de eso, después de 3 horas recogiendo basura, ya piensas 2 veces si es que va a ser otra vez una travesura tan pendeja como la hicimos nosotros. Pero yo sí. cuando era pequeña, o sea, me acuerdo que en la primera escuela, porque mi colegio se mudó de sede, o sea, mi colegio inició como una primaria. Ya. Tanto que llegó un punto que mis compañeros y yo éramos los que inaugurábamos los demás grados, hasta que en cierto punto ya entró la hija de la directora y obviamente ya era 3 años mayor a mí. Claro. Pero mi colegio era como que yo pasaba a 7º, pues todo el colegio pasaba a 7º, como inauguraba 7º grado. Ya. Entonces, me acuerdo que antes se llamaba Johannes Gutenberg, mi colegio, y después se pasó Gutenberg Schule. Y la cosa era que en este Johannes tenían este lugar que sigue habiendo, que era una especie de, no diría pileta, pero como una pileta más o menos grande, en plan cavado en la tierra, con piedra decorado por abajo, un espacio bastante grande, te diré que unos 10 metros por unos 15 metros tal vez, sí, y tenía un puentecito en la mitad. Entonces siempre nos prohibían entrar a ese lado porque no ponían agua ni nada de eso y tenían un jardín bonito adentro. Entonces nosotros siempre era como saltarnos las pequeñas vallitas que eran como verdecitas, así como cerco, y subirnos al puente y cosas así. Igual en las canchas. Y cuando nos pasábamos al otro colegio, lo que siempre hacíamos era, había los árboles de limones. Y en temporada como septiembre, al iniciar clases, o a veces por febrero, marzo, empezaban ya a florecer. Corríamos con mis compañeros en los recreos a cogernos los limones, lo partíamos, le pedíamos al señor que tenía el... En mi colegio no hubo tampoco nunca servicio de bar, sino había un tipo catering, y tú contratabas el catering. Entonces, obviamente las personas que habían pagado por ese catering, todos los recesos, el señor iba o ellos se acercaban a la zona de bar y pedían su lunch. Y era chistoso porque nos llegábamos a llevar tan bien que, por ejemplo, yo nunca cogí eso, sino que mis padres siempre podían mandarme lunch. Y a veces era mejor porque daban cosas que a veces a mí no me gustaban. Pero había otras veces que sí me gustaban y yo le pedía al Willy, que era el cocinero, que me dé. Entonces, por ejemplo, cuando daban helado de postre siempre me guardaba y con otros amigos igual. Entonces la cosa era que en este lugar siempre por este servicio había sal, había cuchillos, pues limón con sal, sagrado por poco, y una vez como una vez cada 2 días o cosas así en la semana, 3 veces. Todos los profesores se enojaban porque a veces dejábamos las cáscaras ahí o se nos caían las cáscaras del piso y obviamente recogíamos las de la mesa y nos olvidábamos la del piso. Y también tenía este mega árbol de aguacate. También había uno de aguacate, pero había el de guavas y aparte el más interesante era el de eucalipto, porque tiene estas pepitas. Entonces las guerras de coquitos eran bestiales, se unía 6º, 7º, todo bachillerato, era una mega guerra de coquitos. Y otra cosa, por esta cosa del uniforme, teníamos un uniforme súper notorio. Naranja con azul, ajá, como los de Entre Dulces. Igualito, los que recogen la basura en el centro. Como los alumnos del maestro Roshi. Sí, exacto, literalmente, exacto, sí, mini Gokus por todo lado. Pero la cosa era que todos, como usábamos ese uniforme, jugar a las escondidas en mi colegio era lo peor del mundo, porque primero
como ya era el recreo, llegó una temporada que cuando salías a recreo, tú ibas al patio y te cerraban la puerta y no podías pasar a las aulas. ¿Por qué? Porque había personas que se quedaban en el aula y ellos eran como, pero es recreo, tienen que salir del aula. Entonces, para evitar que la gente se quede en el aula haciendo cualquier cosa, entonces cerraban esas puertas y se ponían profesores ahí y no te dejaban pasar. Tú solo pasabas diciendo que ibas a ir al baño, nada más, o que vas a dejar alguna cosa, o que ya te vinieron a ver, o cosas así. Pero bueno, la cosa era que, como digo, jugábamos solo en el patio. Y el patio era canchas y canchas de fútbol, una cancha de básquet, una cancha de vóley, este pequeño bar que le decíamos chozón, porque era lo que era, y atrás era la baticueva, que era como una pequeña extensión del chozón cerrado, y lo usaban un poco como laboratorio y como baticueva. Okay. Entonces la cosa era que tenías estas grandes planicies y de ahí como subidas con piedra, pero que ya eran un poco más alargadas, y después seguía la cancha y así, y los árboles de guavas. Y había una época que si nos subíamos mucho a los árboles, pues pusieron cercas alrededor del árbol para que no te subas. ¡Qué aguafiestas! Entonces jugar a las escondidas era cada uno de nosotros escondido detrás de un árbol de limón. Y obviamente tú te tenías que aprender el modelo de zapatos de tus compañeros para poder cachar quiénes eras. Claro. Porque si tú le decías el nombre que no era, ya perdías. Entonces, ¿cuántas veces no sucedió? Kevin, ya te vi. No soy Kevin, soy Isa, cualquier cosa. Y ya perdías. Perdiste. O igual con mis compañeros, y era muy chistoso, porque tú veías clarito como gente tratando de cruzar la malla del árbol para subirse al árbol, o en estas planicies detrás, tipo guerra del Cenepa, y detrás de los árboles de limón. O sea, cuando tú contabas era un martirio, Claro. porque tú alzabas a ver y ya veías todos los uniformes en cada árbol de limón, 10 personas. Adivina quién es quién. Entonces así era como te ibas más o menos reconociendo y ganando el juego. Claro. Ahora que lo dijiste, los muros para la pileta, eso es otra cosa. Aquí todo colegio y toda escuela tiene muros alrededor. Sí. Muros y malla eléctrica y guardias. Allá no. Y eso también me impresionó y me asustó un poco porque, bueno, entiendo la necesidad, pero igual fue raro porque, claro que allá no es que salías y entrabas del colegio, porque tenías tus clases, tenías que estar en clases, pero podías pasar, no podías circular. Si era un día que no tenías clases, podrías ir tranquilamente a visitar la escuela, usar las instalaciones y todo eso, porque no había necesidad, y tampoco había vendedores de comida, ni adentro ni afuera. O sea, tú tenías de comer lo que tú llevabas desde la casa. Y allá a los padres más que nada les dan hasta una preparación nutricional de qué más o menos les deberían mandar a los niños, de lunch, qué tienen que mandarles a los niños para que estén bien. O sea, no les mandan puros chocolates ni nada, sino también una frutita, cualquier cosa. Y ahí siempre me mandaban plátanos, siempre me los olvidaba y siempre se podrían en mi mochila, hasta que un día hasta ahora, y hasta que un día tenía mi libreta de 4º grado y la había dejado una semana en mi mochila después de haber acabado el colegio. Ya les quería mostrar a mis papis y lastimosamente también estaba un plátano aplastado ahí, y bueno, se hizo pedazos todo y tocó escribir en la escuela que por favor emiten otra libreta porque este ya no sirve para nada. Una vergüenza completa. Pero experiencias de niño, ¿no? Yo creo que en mi colegio igual les daba como semanas del reciclaje, entonces teníamos que llevar botellas. Me acuerdo que llegó un momento cuando hubo todo este boom del reciclaje aquí en Ecuador, porque creo que fue una cosa que se detonó en la costa, en Galápagos, que aparecieron botellas de botellas de botellas. Entonces mandábamos a una fundación un montón de botellas, pero literalmente tú veías estudiantes que traían fundas y fundas de basura repletas, y después nos llevaban a los mayores a un lugar donde pusieron todas las botellas a quitar la etiqueta y las tapas. Oh, wow. Entonces eran miles de botellas, o sea, ya ni siquiera cientos, eran miles de botellas las que se mandaba, y estudiantes a veces traían 200 botellas, 100 botellas, 50 botellas. Y era súper chévere porque sí te motivaba, como no tenías extra o algo así. Creo que al final dieron puntos y cosas así, pero era como esa experiencia de sentirte parte de alguna cosa y contribuir y saltarte clases, obviamente. Entonces, lo más importante. Eso, pero esto de los muros es verdad, es súper, creo que latinoamericano, porque siempre hay no sé si recelo de cuidar. Pero ¿cuál es la necesidad? O sea, ¿se tiene miedo de que entre gente extranjera o de que los estudiantes salgan para afuera? Yo creo que es
ambos sitios, porque por ejemplo, acá la escuela creo que vino, no sé si estoy bien o mal, desde el catolicismo y le ponen como este lugar de, no diría de culto, pero sí como de crecimiento, de aprendizaje, entonces como un lugar que no tiene que ser molestado por gente externa o algo así. Okay. Entonces creo que es más de esto, pero siempre la seguridad, porque por ejemplo los colegios en el centro histórico, tú no vas a hacer un colegio en plena Benalcázar con solo la infraestructura sin cerca eléctrica o un guardia por lo menos, porque es la inseguridad que hay. Claro. Entonces tú obviamente sabes que a la escuela, sea pública, privada, dependiendo, va gente que bien o mal puede ingresar ahí. Tiene sus cosas, los profesores igual, y tú no sabes qué puede pasar. Aquí la gente desconfía mucho de la gente, o sea, somos muy desconfiados. Entonces, no sé si tal vez hubo en algún momento escuelas aquí que no tuvieron barreras, pero te digo, desde mi primaria, nursery y todo eso, era siempre la barrera, sin cerca eléctrica, nada de eso, era solo el murito. Y en el murito se escribía el nombre de la escuela y así. Pero tú mismo ves en casas. Por ejemplo, la casa es la puerta del latón, el latón, el muro, todas las cosas. No es como, por ejemplo, en Canadá, que tú tienes el patio y la casa. Pues tú puedes ir caminando, entrando y tocas la puerta de la casa, no tocas el timbre. Ajá. Entonces, es súper casa de aquí. igual, lo único que te dividía el otro terreno era esas plantas altas que se hacen como árboles grandes, eso, y de ahí una cerca chiquita y de ahí abierta, se podía ingresar. No, aquí no. No, sí. Imagino que en las casas del centro, por ejemplo, puede ser eso, porque tú ves en los edificios de San Francisco, en plena Plaza Grande, tú ves casas y casas y hay gente que vive ahí, entonces ahí obviamente lo que te separa de las otras personas es la calle. Claro, nada más. Pero tú solo tocas y ve y ya. Y el mismo hecho de edificios, por ejemplo, ellos tienen este tipo de pensamiento de no alejarse. Tú no ves un edificio rodeado por más muros, sino la casa es la que se rodea con muros, el edificio ya tiene como sus muros internos. Claro. Pero si tienes esto de que tú puedes cruzar el pasillo y tocas a tu vecino para pedir azúcar. Sí. Entonces, no lo sé, sí son muchas cosas que cambian, pero que a la vez demuestran mucho de la cultura. Porque para nosotros es como, obviamente cuando eres chiquito lo mismo, cuídate, no hables con extraños y toda la cosa, pero no te dicen eso porque te van a dejar solo, sino para que tú sepas, en caso en algún momento no esté tu papá o tu mamá ahí o alguien ahí pendiente, para que te ayude. Pues lo que te digo, yo para la buseta me recogían en la esquina, yo nunca fui de aquí caminando a la esquina, siempre había alguien que me lleve, y no porque yo no me acuerdo haber pedido yo puedo ir sola o algo así, sino hasta ahora cuando salen siempre dicen ten cuidado. Claro. Y no es un ten cuidado porque ten cuidado, no cruces, o sea, cuando cruces no veas a los dos lados, no, sino es un cuídate, ten cuidado, no sabes qué te puede pasar, exacto. Entonces, no sé, es bastante curioso. Y bueno, creo que por ahora podemos terminar aquí esta conversación que se hizo un poco más académica, educacional. Pero es divertido. Y no, antes de terminar, no quiero que crean que yo piense que en Suiza todo es mejor que aquí. Al contrario, hay muchísimos aspectos que me gustaron acá. Mismo la gente, cómo se tratan entre ellos, la unión en la familia, no sé, ese espíritu que tiene cada ecuatoriano. Es impresionante, o sea, sí, es un mundo diferente, pero no es un mundo peor en todo caso. Creo que en ambos lugares hay cómo mejorar. Creo que los suizos son muy disciplinados y a veces les falta un poco soltarse, y tal vez los ecuatorianos o los latinos en general a veces son muy soltados y a veces falta un poco disciplinarse, pero yo creo que entre las culturas podemos aprender mucho mutuamente y ir hacia algo mejor. Yo en ningún rato me he arrepentido de venir aquí al Ecuador, siempre me ha gustado estar aquí. Vacaciones era lo máximo, saber que íbamos a ir a Ecuador, porque era un mundo diferente, era un mundo totalmente diferente. Y hasta ahora sigue teniendo sus encantos para mí. No hay día en el que no reniegue, pero tampoco no hay día en el que no esté feliz de estar aquí.
Así que muchas gracias por haberme invitado. Espero que sigas teniendo otros personajes tan interesantes como yo, no mentira. Pero espero seguir habiendo más podcasts y igual la audiencia que ahorita nos acaba de escuchar, espero que lo hayan disfrutado, que tengan más o menos una idea de cómo son las cosas en Suiza. O tal vez también cuestiónense, si tienen algún familiar, algún amigo de otro lado, pregúntenle. Como pueden ver, son cosas muy chiquitas que para nosotros son simplemente normales, que tú escuchas de otra persona y es como, wow, ¿en serio no había eso? ¿En serio te dejaban hacer esto? Y creo que de estas conversaciones así salen cosas que por más tiempo que tú lleves con una persona, de verdad hoy salieron cosas que nunca antes me habías contado, que tal vez nunca yo te había contado, algo así. Sí. Entonces eso, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y tal vez nos vemos en un próximo podcast. Chao, Bye. chao.